Lo que pasó fue de que ya estoy compartiendo pantalla, ahora sí. Espero, de nuevo regresamos a los conceptos de iteración. Ayer empezamos la sesión con la explicación de un método y veíamos que, por ejemplo, a mí se me olvida poner la pantalla, ¿no? Entonces, este, ahorita fue lo primero que se hizo. Y yo creo que es lo interesante de que, de que podamos ver, de tratar de mejorar. O sea, ser iterativo consiste en que repitamos y tratemos de cambiar algo, repitamos y tratemos de cambiar algo. Claro que hay diferentes maneras de hacer las cosas precisamente porque no siempre existe la posibilidad de que aunque repitamos las cosas, o aunque las hagamos de cierta manera, se hacen bien. O sea, ahorita hace unos momentos estaba viendo un video donde alegaban que, que pues muchas leyes a través de los años se han hecho para favorecer a la mujer de alguna manera, tratar de equilibrar el la situación de violencia y ataque que hay contra ellas. Pero mucho de lo que alegaban muchos usuarios era de que, ok, sí existen cosas que sí existen leyes que de alguna manera favorecen a un género en lugar del otro, pero la realidad yo creo que tiene que ver más con que, aunque creemos leyes, de todas maneras, si esas leyes no se aplican, o si esas leyes no cambian la realidad social, no sirven de nada, ¿no? Y lo mismo pasa con los métodos. O sea, con los métodos, vamos a ver 5 en total. Y la idea sobre todo está de que, ¿para qué necesitamos tanto? De hecho, hay más métodos todavía. Vamos a ver simplemente 5, pero la idea es, no es de que dices, bueno, ya hay muchos, ok, pero la pregunta, bueno, ¿y por qué hay tantos? ¿O cuál es la razón? Pues simplemente porque no todos se pueden usar, o porque muchas veces el hecho de que uses más de uno, de alguna manera te garantiza o te ayuda a que logres llegar a tu meta. Por ejemplo, les digo ayer, las manifestaciones se supone que lo que se hizo fue se pusieron barreras en Ciudad de México, se pusieron supuestamente grupos de policías mujeres para evitar violencia y cosas por el estilo. Entonces, de alguna manera son varias formas que se tratan de hacer las cosas para tratar de asegurar un resultado. Y eso sucede bastante. O sea, nosotros lo podemos ver en la educación. En la educación, actualmente, o sea, cuando yo era estudiante, 86, 88, yo recuerdo que el único que tenía el libro y que tenía la manera de hacer algo, pues era el docente, ¿no? El docente llegaba con sus apuntes, llegaba con su libro y ya nos explicaba hechos y algunas veces habilidades. Pero el problema más fuerte está en que es más bueno, ¿y si pasa esto, qué? Y si pasa la otro, ¿qué? Y aparte, si yo no le entiendo a usted, si por la razón que sea, aparte hay que recordar que en educación superior, bueno, de hecho desde la educación media superior en adelante, o sea, la preparatoria y la profesional, maestría y doctorado, pues los que enseñamos no tenemos títulos de docencia. O sea, en mi caso, pues sí, ya con la experiencia tengo 3 diplomados en docencia, pero vamos, yo no me preparé en mi carrera como para ser docente. Entonces, de alguna manera, lo que hemos avanzado en ese caso, en la época actual, es de que haya diferentes formas. O sea, si al docente no le entiendo, pues puedo buscar un tutorial. Y si al tutorial no le entiendo, pues puedo buscar un libro y así. O sea, debe de haber, hay tanta variedad que prácticamente desde alguien, el que no aprende, pues básicamente es porque no quiere. O sea, y no necesariamente la escuela se ha vuelto el único lugar donde puedes aprender. La internet nos ha proporcionado una ventana hacia el mundo, entonces eso hay que aprovecharlo.
En el caso de los métodos, les decía que no siempre todo funciona. En el caso, por ejemplo, de veíamos de bisección, esto funciona porque yo sé que hay una raíz entre estos dos y sé que hay una raíz porque cambia de signo. Pero imaginemos un caso como el que nos pone en la teoría, donde hay más de una raíz. O sea, imaginemos que tengo la busco la raíz entre -5, que si fijamos en la gráfica, -5 es negativa, -5, y y busco el otro lado entre -2. Esos valores que se puede, que se puede ver. Entre -5 y entre -2, según ven en la gráfica, pues hay dos raíces. Entonces, bueno, aparte que los dos se vuelven negativos. ¿Qué pasa con bisección? Pues lo que pasa con bisección es que simplemente falla. O sea, nosotros podemos ver que los dos lados de la función se vuelven negativos y por lo tanto nunca, o sea, se pierde y nunca encuentra una solución. En el caso de Newton no. En el caso de Newton sí encuentra una solución. O sea, de nuevo volvemos a encontrar un valor que hace la función cero. ¿Sí? Entonces podemos ver que, por ejemplo, para ese caso, la función Newton sí funciona, pero bisección no. Ahora vamos al otro caso. Imaginemos este valor que sería -3.75 menos 3.75. Vamos a ver en Newton qué pasa. -3.75 en Newton, no, agarra el valor inicial de -2. A ver, no, quiero que agarre este valor. Menos 3.75. Ok, ¿por qué escogí ese valor? Porque este valor está prácticamente en la punta del. ¿Y qué es lo que pasa? Pues podemos ver aquí, en el caso de Newton, que empieza con ciertos valores y luego empieza a crecer el error. El error se empieza a hacer más grande, más grande, más grande, más grande. Y luego ya después, pues se sigue, o sea, igual posiblemente, este, bueno, como que nosotros podemos ver que tiene un error muy grande. Pero lo interesante aquí es por qué fue el error tan grande. Ah, pues muy simple. Nosotros podemos ver gráficamente que este punto que escogí, lo puedo hacer más grande para que quede más evidente, es un punto de inflexión, es donde va creciendo y apenas empieza a bajar. Entonces, obviamente que la derivada en este punto se vuelve paralela, se vuelve infinita, se vuelve paralela al eje y por lo tanto, pues no funciona el método. Lo que les comentaba ayer, o sea, nosotros podemos tener muchísima tecnología, podemos tener muchas cosas muy modernas, pero hay puntos en donde hay ciertas cosas que no funcionan, ¿no? O sea, simplemente cosas que por sus características, aquí en este caso, al escoger un punto que está muy en un punto de inflexión, en este punto la pendiente pues se vuelve paralela al eje y al volverse paralela pues no hay solución. O sea, Newton pues es un gran método, es rápido, es eficiente, pero no siempre funciona. De nuevo lo que les comento mucho, hay que escoger bien los valores iniciales, porque los valores iniciales son lo que nos caracterizan y que nos permitan obtener más fácilmente o más probablemente una solución. O sea, realmente nosotros podemos ver que hay situaciones en las que, por ejemplo, nosotros como institución, el tecnológico, se supone que parte de nuestro proceso muy, muy importante es la selección.
la selección de los alumnos que tengan los valores iniciales más cercanos o más posibles hacia lo que nosotros buscamos. Por ejemplo, aquí en este caso, si de nuevo yo a Newton, veamos cómo está la función, y le digo como valor inicial, le puedo decir que, por ejemplo, busque por acá, que sería el punto 4. O sea, si nos fijamos, le estoy pidiendo que busque la raíz en un valor muy lejos de donde puede estar, de donde hay raíces. Me voy hacia Newton, y bueno, a pesar de todo, claro, no se tarda poquito. Newton tiene un error muy grande al principio, luego ya empieza a bajar, y ya al final llega un error, o no el que queríamos, te dice que hay una raíz en 5.2049, que, este, bueno, aquí en este caso ya no se ve, porque la gráfica ya no nos muestra para allá, te dice que tarde o temprano esto sube y llega a la raíz, ¿no? O sea, te encuentra esta raíz de este lado. De nuevo, depende donde andes buscando tus valores iniciales, es la raíz que vas a tener. Entonces, bueno, aquí en este caso, pues, dio la casualidad que la función regresa, ¿no? Pero, por ejemplo, si yo le hubiera preguntado por aquí, el 2.75, vamos a ver si funciona. El 2.75 en Newton. ¿Cuál es el problema que tenemos con Newton? Y es lo que quiero, y es mi punto. 2.75. Mi punto es de que dependiendo la, ¿qué pasa con el 2.75 en Newton? Pues los errores de todas maneras siguen siendo grandes. Claro, empieza a bajar. Claro que quién sabe cuándo cuentas. Porque sí, podemos ver en los valores del error que sí empieza a bajar lentamente. Digamos que de alguna manera su fortaleza es lo que al final de cuentas también se forma su debilidad. ¿Cuál es su fortaleza? Pues la pendiente. La pendiente geométricamente le permite llegar más rápido a la solución, siempre y cuando, podemos ver aquí el caso de esta función, siempre y cuando la función no tenga pendientes que aún así estén muy lejos de las posibles soluciones. En estos casos, por ejemplo, podemos ver que las soluciones están de este lado o que están muy, pero de este otro lado. Entonces, si nosotros buscamos valores por aquí, es como si yo le pusiera el valor de 0, lo más seguro es que como 0 parece ser también un punto de inflexión, es decir, 0, la pendiente aquí, por lo menos como se ve como paralela al, al eje. Entonces, vamos a verla de nuevo cómo se comportan. Le cambiamos el valor, le decimos 0, checamos en Newton, y no, sí, a ver, sí resiste, sí resiste. A pesar de que le dimos un 0, la función tiene un valor muy alto y empieza a converger. Claro, empieza a converger lentamente. ¿Por qué? Porque le dimos valores demasiado lejanos. ¿Sí? De hecho, eso es importante porque muchas veces parte de nuestro trabajo al tratar de resolver el problema es tratar de buscar los valores más cercanos a lo que andamos buscando. ¿Sí? Una vez con unos amigos extranjeros me decían, unos amigos ecuatorianos, me decían algo que la verdad me dejó pensando mucho. Y nos decían de que pues ellos nos ven en Sudamérica, nos ven como un país muy desarrollado, un país que, que avanza, que tiene una buena economía. Claro, no es un país de primer mundo, pero también nos ven como un país con una buena infraestructura, o sea, nos ven como algo mejores que ellos. Pero lo que nos dicen, lo que lo que me quedé pensando, es una frase que me dice un compañero, me dice, bueno,
El problema que tienen los mexicanos es que quieren ser como los Estados Unidos. O sea, su fijación con sus vecinos, en lugar de asomarse hacia abajo, hacia Centroamérica, Sudamérica, que somos los que compartimos más, compartimos historia, compartimos lenguaje, compartimos, de hecho, yo llegué a ir a un museo arqueológico y tú puedes ver que muchas cosas se parecen a lo que vemos aquí en México, ¿no? O sea, cosas teotihuacanas, mayas, etcétera, en Ecuador, en Perú, en cosas así. O sea, porque hubo mucho intercambio. Entonces es lo mismo, o sea, muchas veces cuando buscamos una solución, pues queremos por fuerza que sea cierta solución hacia ciertas cosas y de repente la solución no es esa, o sea, la solución va para otro lado. Y aquí en este caso, pues sí, o sea, nosotros podemos ver que dependiendo del valor inicial que queramos, que busquemos, pues puede ser que sí lleguemos a lo que queremos, pero va a costar muchísimo trabajo. O al revés, ¿por qué no cambiamos de paradigma y en lugar de buscar eso, pues buscamos otra cosa, ¿no? O sea, es como ahorita el dilema de las energías renovables. Las energías renovables no es una moda actual, ¿eh? Es algo que viene desde finales de los 50, cuando se empezaron a dar cuenta de que la contaminación nos iba a acabar tarde o temprano, y de hecho, pues, digo, todo el mundo, los que hayan alguna vez ido a alguna ciudad muy contaminada, pues se dan cuenta como el aire te lloran los ojos, el agua está contaminada, ves los ríos llenos de basura, etcétera, etcétera. Entonces, pues es lo mismo, ¿no? De que aunque digamos, pues hay mucho petróleo y hay mucho carbón, pues sí, pero contamina. Entonces, mientras no encontremos una manera de usar ese tipo de cosas sin contaminar, pues hay muchas alternativas. Y las alternativas de digo, son tan importantes que la misma Comisión Federal de Electricidad tiene un instituto completo que en sus mejores tiempos, digo, porque yo hice mi tesis ahí, está en Cuernavaca, en sus mejores tiempos ese instituto, que ahora se llama Instituto de Energías Limpias, llegó a tener más de 500 investigadores, 500 doctores educados en el extranjero. Entonces yo creo que es interesante de que veamos que pues hay que buscar alternativas, ¿no? Y las alternativas que sean más convenientes. Ok, nuestra tercera alternativa es el método de la secante. Vamos a verlo. El método de la secante es algo muy sencillo. Les mostraba que el talón de Aquiles de el método de Newton, pues es su derivada, ¿no? O sea, es lo que lo hace fuerte, pero también es lo que lo hace débil. Porque si no escogemos bien el punto donde va a empezar a buscar, pues el método se pierde. El método de alguna manera dice, no, pues ya deja de ser lo eficiente que era y pues se convierte en otro método más, o peor, ni siquiera encuentra la solución, ¿no? Si la pendiente es demasiado, este, tiende demasiado a ser paralela al eje, pues nunca vas a encontrar una solución. Entonces, pues siempre el método pues simplemente no va a poder encontrar el valor, ¿no? O sea, pongamos en mi caso, o sea, si yo hubiera dicho, pues, hubiera querido ser dibujante o arquitecto, pues lo más seguro es que por más iteraciones que hubiera querido, pues nunca lo hubiera logrado, ¿no? Porque yo no tengo habilidades de dibujo o habilidades que ese tipo, digo, tengo un hermano que sí es diseñador gráfico, porque él sí tiene las habilidades, o sea, sus valores iniciales concuerdan contra eso, los míos no. Y por más iteraciones que aunque hubiera estado 10 años en la facultad o 20 años en la facultad, pues nunca lo hubiera logrado, posiblemente, ¿no? Luego, el método de la secante. El método de la secante consiste en que la derivada, en lugar de tener la derivada, como tenemos en la fórmula original, la tratamos de cambiar por la ecuación fx de y menos f de x de y menos 1 sobre x de y menos x de y menos 1. Que todos recordarán de sus años de bachillerato la famosa fórmula de la pendiente. En la famosa fórmula de la pendiente, cuando tienes dos puntos,
Recordemos que la fórmula de la pendiente siempre era y1 menos y0 sobre x1 menos x0, ¿no? O sea, prácticamente esa fórmula que vemos aquí no es más que lo mismo, nada más que expresado de manera general, en donde dices, en lugar de tener una derivada que en un momento dado me puede fallar, pues lo que puedo tener es una equivalencia, una aproximación. Recordemos que muchas veces lo que vamos a tener no es, o sea, muchas veces hablan de que la gente se frustra, ¿sí? Que hay mucha gente frustrada, que quería hacer no sé qué, y que quería hacer no sé qué tanto, en mi caso, de que yo quería ser arqueólogo o historiador, pero realmente no estoy frustrado porque me ha ido bastante bien, o sea, encontré otro camino inicial y pues afortunadamente pues me va bien, vivo bien. Entonces, aquí en este caso encontré una aproximación, quizás no era por ejemplo, en el caso de la derivada, obviamente sabemos que la derivada es más poderosa, te da valores más exactos, etcétera. Es más general, o sea, la derivada es una función general, es una función general que te aproxima precisamente ese concepto de cambio. Aquí en este caso no. En este caso la pendiente también te da un cambio, pero es más limitada, porque obviamente pues, está más, asumes que los valores pues no están tan alejados, o sea que no vas a generar una, vas a generar una pendiente entre puntos que están pues, relativamente cerca. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, aquí lo que les mostraba de varios casos donde fallan las, las ecuaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues si cambiamos en la función original de Newton, le cambiamos este, la fórmula anterior de la pendiente, entonces ahora ya no tenemos cambiamos y simplificamos, nos dice que la ecuación de la secante va a ser el valor de x anterior menos los dos valores de x más anterior, x menos 1, por la función evaluada en x de y sobre la función de x de y evaluada en x de y menos la función evaluada en su valor anterior, más anterior, x menos 1. Aquí en la fórmula, lo voy a hacer un poquito más grande, hay algo que nosotros tenemos que notar, que es que vamos a tener los valores de x de y x de y menos 1, el valor de la función evaluada en x de y el valor de la función evaluada en x de y menos 1, lo cual nos implica que entonces tenemos dos puntos. Regresando. En disección tenemos dos puntos donde tratamos de agarrar o de encapsular la función. En secante también vamos a tener dos puntos, o sea, necesitas dos puntos para que a partir de esos dos puntos tú puedas tratar de encontrar el valor de la raíz que andas buscando. Hay que tener en cuenta, de hecho, lo mismo, o sea, ventajas de Newton, necesitas un solo punto. No necesitas más que un solo punto de referencia y con eso te logra rápidamente encontrar, bueno, en condiciones ideales, encontrar rápidamente la función. En este caso no, en este caso tratamos de evitar el problema de la derivada, pero obviamente, y de nuevo bajo la esta, bajo el concepto de que el lunch no es gratis, solucionamos un problema que es no tener la derivada, pero ahora nos trae el de que de nuevo tenemos que empezar con dos valores iniciales en lugar de uno, ¿sí? Para que podamos empezar nuestro proceso iterativo. ¿Sí? O sea, solucionamos una cosa, pero pues obviamente ahora tenemos otra cosa. Entonces, a ver, vamos a ver, debe de venir la gráfica del método de la secante.
Ok, la interpretación geométrica. La interpretación geométrica la podemos ver así. Se llama método de la secante porque lo que ustedes van a, los dos valores iniciales que nosotros tenemos, vamos a ponerlo así de esta manera. Los dos valores iniciales, que sería x0 y x1, voy a hacerlo un poquito más lejos. Ok. El valor inicial x0 que tenemos aquí y el valor x1 que tenemos acá, si se fijan, fueron una secante con la función es esta curva. Esta es la función original. Entonces la idea está de que tú generas una secante con estos dos valores, generas una función extra, que sería una función en donde y es igual a x, donde el cruce de esa secante con esa función, con esa recta, nosotros podemos ver esta recta, que es una recta que parte del origen, y en donde sabemos que todos los valores de x es igual a y. Entonces tratamos a través de esa función encontrar los valores de la, este, de la secante para una variante de la función original. A ver, vamos a introducir un concepto que más adelante nos va a servir y que es muy interesante, que es de que muchas veces en matemáticas, cuando tratas de encontrar el valor de algo, que eso lo podemos ver, por ejemplo, en las transformadas o lo podemos ver en los logaritmos, no lo haces directamente con la función original, sino lo que haces es buscas o transformas o utilizas otra función que deriva de la función original, no es la derivada, sino básicamente que es una función que tiene que ver con la original, pero no es la original. Y a partir de esa función te sirve para encontrar los valores o las soluciones de la ecuación original. En este caso, introducimos el concepto de g de x. G de x normalmente es una función que se transforma o se manipula a través de álgebra de la función original y que con esa función g de x ustedes pueden encontrar la solución que andan buscando. O sea, la solución a g de x tarde o temprano se convierte en la solución a f de x, que f de x es la función original que teníamos. O sea, ¿cómo es eso? Pues es de la siguiente manera. Yo tengo mi función original y muchas veces por la complejidad que puede tener o como un auxiliar para poder encontrar la solución, le cambio algo, por ejemplo, la despejo, que es la manera más sencilla de calcular g de x. Con ese despeje, que en este caso sería la curva, yo le genero la secante y con esa secante, como al final de cuentas g de x no es f de x, entonces descompongo o separo la f de x original en dos funciones. La primera función es g de x, que es un despeje de la función original, y la segunda función es y es igual a x, que es una recta que parte del origen. Entonces, en donde todos los valores de y son iguales a todos los valores de x. Es decir, cuando x vale 0, y vale 0. Cuando x vale 1, y vale 1, y así sucesivamente. Forman una recta. Entonces, lo que se hace aquí por geometría es con ese valor de la secante, tú encuentras un valor en la intersección de la secante con esa recta. Y ese valor que se encuentra, esa es la solución a la función original f de x. No lo encontraste directamente, lo encontraste a través de cambiar la función por otra manera. Y muchas veces sucede así, bueno, como les contaba en mi carrera, muchas veces, al final, pues yo lo que andaba buscando es algo de qué vivir, ¿no? Entonces, en lugar de hacerlo con la carrera de arqueólogo o de historiador, pues lo hice con la carrera de ingeniero y
ingeniería en sistemas de la computación, en computación. Entonces no lo solucioné con mi forma original, sino lo solucioné con un cambio, un g de x. Y al final la solución de eso, pues me dio la solución de mi problema, que mi problema, al final de cuentas, recuerden que ustedes están aquí para capacitarse y que tengan una manera de ganarse la vida, o sea, de ser útiles a la sociedad, pero ganarse la vida, eso es lo primero, o sea, es algo de lo que puedan pues, pagar su casa, su comida, su ropa, su etcétera. Entonces, el problema se resuelve a través de otra función. En este caso, g de x es una función que se obtiene a partir de despejar f de x. F de x, recordemos, es nuestra función original, nuestro problema original, y lo estamos cambiando. Como les digo, lo estamos separando en dos partes. Entonces, el método lo que hace, la interpretación geométrica, es por eso se le llama de la secante. Porque es una, como recordarán de geometría, es una recta que va interiormente. Recordemos que el método de Newton se basa en una tangente, es decir, en la pendiente de la derivada. Aquí la pendiente obviamente va por fuera de la curva. Si va a tocar, recordemos todos que la pendiente es una recta que pasa por afuera de la curva y que toca un punto. Aquí en este caso pues es una recta que toca dos puntos de la curva de la función y que en este caso para encontrar el valor de se vuelve una recta perpendicular a la función y es igual a x y que esa y de x pues es su origen es en la separación de la función original. La función original se descompone en dos, en g de x, que es un despeje, y en y es igual a x. Entonces, de esa manera, tú puedes justificar que el método, tarde o temprano, va a encontrar una solución igual o muy semejante a la que hace Newton. O sea, que es válido tu suposición o tu acercamiento de que simplemente cambiando la derivada por la pendiente, por la aproximación de la pendiente, te puede dar el mismo valor. Vamos a ver si es cierto. O sea, vamos a ver en la práctica. Yo tengo el valor de Newton. Esta es la función. Vamos a ponerle los valores ya correctos, ya que, o sea, correctos me refiero a que si te dé un valor rápido. Sería menos 4.5, que ya son valores iniciales más donde ya funcionan los métodos. Podemos ver que bisección empieza a bajar y a hacer ya a funcionar como debería. Newton, de nuevo, empiezas a encontrar el valor de la variable en pocas iteraciones, o sea, rápidamente llega a la solución. Vamos a ver cómo funciona secante. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues tenemos que probarlo contra la misma función, obviamente. Recordemos que si tú quieres comprobar algo, pues lo tienes que checar que sea lo mismo, ¿no? Entonces, pues, vemos la función. De nuevo, aquí vas a tener la función en dos veces, porque son los dos puntos que tú quieres evaluar. Recordemos que es la función evaluada en x de y la función evaluada en x de y menos 1. Entonces, ok, volvemos a ver el valor de la función. Nos dice que la solución del problema es menos 4.31044. Lo comparamos con Newton. Menos 4.31044. Menos 4.31044. Vamos a disección. Menos 4.1044. De hecho, podemos sacarle la resta en secante. Podemos sacar la resta del valor este, del valor que tenemos anterior, que sería el valor a ver, vamos a ver en Newton, el valor de la raíz es podría ser A8,
Entonces, si lo quiero comparar en secante, sería igual a, le pongo el nombre de la hoja de cálculo donde está Newton, signo de admiración, era E8, menos el valor que tengo aquí, ¿no? Que tenía, el valor de la raíz es este. A ver, creo que sí me equivoqué. Newton está, perdón, está en A8, no en E8. Entonces cambio aquí, le digo que está en A8. Saco la resta y puedo analizar de que sacando la resta de un método, o sea, la solución que obtuvo con un método, con la solución que obtuvo en otro método, al restar los dos, pues me da 0. Lo cual obviamente implica que si al restar los dos me da 0 es que son iguales. Entonces me da la misma solución. Ah, pero podemos ver algo aquí en el método. ¿Qué podemos ver aquí en el método? Ah, pues muy simple. Que después de que encuentres la solución, te marca error. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué te marca el error? Vamos a ver la fórmula original. La fórmula original, eh, pueden verla aquí. Vamos a ponerla. Esta es la fórmula de la secante. ¿Y qué es el problema? ¿O por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre que después de que encuentres la solución te marca una división por 0? Ah, pues muy sencillo. De nuevo, recordemos que es un método de 2 puntos, es decir, es un método cerrado. Haciendo, a ver, de nuevo. Bisección y secante son métodos cerrados. Es decir, necesitas 2 puntos para poder encontrar la solución que andas buscando. Newton es un método abierto, porque solamente necesita un punto para poder localizar la raíz que andas buscando. Los métodos cerrados, de alguna manera tratan de, en un intervalo, tratan de encontrar la raíz, tratan de encontrar un determinado valor. Pero aquí nosotros podemos ver en la fórmula, sobre todo la parte más interesante es que lleva una división que dice menos D3 más C3, que sería en este caso C3 menos D3. Que eso lo que hace es saca la diferencia entre dos posibles valores, entre los dos valores en los que se está buscando la solución. ¿Qué es lo que pasa cuando se repite continuamente? Si yo mi espacio de búsqueda cada vez lo trato de hacer más pequeño, entonces, tarde o temprano ese espacio de búsqueda D3 y C3 se van a volver iguales. ¿Qué significa? Pues de que Excel tarde o temprano los va a redondear de tal manera que esos dos valores sean iguales. Y entonces al momento de restarse, pues se vuelve una adición por 0. Obviamente en el programa tienes que saber que cuando los dos valores se vuelven iguales, tienes que detener, tienes una condición de parada extra. Es decir, cuando D3 y C3 se vuelvan iguales, termina el programa, porque ya no puedes avanzar más. Podemos ver en bisección y en Newton que tú puedes ejecutar el programa más veces y no hay ningún problema. O sea, porque el método simplemente encuentra la solución y ya no pasa nada más. Pero en el caso de secante no. En el caso de secante, si no tienes cuidado y no le pones esa condición de parada, entonces tarde o temprano, los se van a volver, el espacio, pueden verlo como un, ¿cómo diría alguien? Como dos paredes que se van cerrando para encontrar una solución y obviamente tarde o temprano esas dos paredes van a chocar. Cuando chocan significa que ya el intervalo se volvió 0, es decir, no hay espacio entre una pared y otra. Y aquí es lo que ocurre. D3 y C3 se convierten en, o bueno, la D correspondiente
se convierten en lo mismo y al convertirse en lo mismo se convierte en la división por cero. El método es bueno porque encuentra la solución que tú esperabas, pero obviamente, ojo, tienes que tener cuidado de que, de que no te genere tarde o temprano bueno, tienes que tener siempre consciente que no lo puedes ejecutar más veces de lo necesario. Es parecido a las medicinas. Hay medicinas que te puedes tomar sin ningún, creo que por ejemplo el paracetamol y ciertas cosas. Si te tomas de más, pues igual te puede doler el estómago, pero no te mata. O sea, no son tan dañinas. Y al revés, por ejemplo, hay ciertas actividades que si tomas más de la dosis, te puede hacer daño, te puedes enfermar más, puedes morirte por intoxicación, cosas por el estilo. Y es lo que hay que tener de nuevo consciente, ¿no? De que una solución te puede llevar a un problema siempre y cuando no la manejes bien. Es lo que hablábamos sobre las energías. Todas las energías obviamente son buenas, pero obviamente si una energía no la sabes usar adecuadamente, tarde o que temprano te va a llevar hacia lo que tú no quieres. En este caso, por ejemplo, lo que les decía, ¿qué es lo que pasa con las energías fósiles? ¿Por qué se están? Pues simplemente porque provocan mucha contaminación. Y eso es malo para todos, ¿sí? Entonces, aquí en este caso tenemos tres métodos: bisección, secante y Newton, que te dan la misma solución. ¿Por qué es útil? Pues es muy útil porque te confirman que estás bien. Recordemos el error humano. El error humano es muy grande, ¿eh? O sea, y ustedes lo han podido ver en mi caso, de que se me olvida compartir la pantalla, o no encuentro algo que debería, o etcétera. El error humano siempre es algo que tenemos que estar conscientes que puede provocar problemas. Entonces, pues la manera es como lo que les enseñaron en mediciones, de que pues hay que hacerlo varias veces y de diferentes maneras para estar seguros que se hizo bien, ¿sí? Y es lo mismo, estos 5 métodos que vamos a ver, ya llevamos 3, pues la idea, vamos a ver más cosas acerca de los métodos, pero lo interesante de todo es eso, de que vean que hay varios métodos que te pueden confirmar lo que estás haciendo. Es como, por ejemplo, cuando vemos, que a veces igual también pueden ser todos mal, cuando vemos la propaganda, ¿no? Y cuando ahorita que vamos en época electoral, no, pues es que dicen que hay una encuesta donde va ganando no sé quién. Y hay otra encuesta y dicen, bueno, pero si juntas 3 encuestas o 5 encuestas y de las 5 en 4 va ganando uno, pues lo más seguro es que eso sea cierto. Ahora sí, si de las 5 encuestas en uno va ganando no sé quién y en otro, y las otras 4 va ganando otro, pues lo más seguro es que lo correcto sean las 4 encuestas. O por lo menos es el cuate que tiene más dinero para pagar las encuestas. ¿Cuál es la idea aquí? Que tengo varios métodos que me confirman una solución. Tengo confianza. ¿Qué es lo que pasa si yo me equivocara y dijera, pues no se preocupen, vamos a hacer el puente con esta inclinación? Y no es esa inclinación, sino es otra. Y ya lo encontré con un método numérico, pero ojo, y si me equivoco, ¿qué pasaría? No sabes qué, pues vamos a usarlo por 2 métodos, 3 métodos, 5 métodos, o sea, es la facilidad que tenemos con el software, que ya nos permite implementar varios métodos diferentes y checamos. Y si en todos o en la gran mayoría nos da lo mismo, entonces significa que es lo correcto. Que esa es la manera en la en que nos dan el pronóstico del clima. El pronóstico del clima, cuando te dicen hay un 20% de lluvia, significa que implementaron o tienen 10 métodos diferentes y que en esos 10 métodos diferentes, en dos de esos métodos había una probabilidad de lluvia. Al revés, cuando te dicen 90% de probabilidades de que va a llover, eso significa que de los 10 métodos, en 9 salió que iba a llover. Entonces, y en uno salió que no. Entonces, es lo que vamos a ver aquí.
lo que vamos a ver aquí es que hay varios métodos. Si en la mayoría te da lo mismo o en todos te da lo mismo, pues significa que las probabilidades de que la solución sea esa son muy altas. Al revés, si en todos te da lo mismo, pero en uno no, entonces podemos ver que hay un 20% de probabilidades de que estés mal y un 80% de probabilidades de que estés bien. Entonces eso es importante como ingenieros. Recuerden que como ingenieros tenemos muchas herramientas, muchos tipos de desarmadores, muchos tipos de pinzas, muchos tipos de martillos, precisamente porque cada uno es adecuado para cada cosa. O algunos incluso se pueden usar en otros campos, dependiendo de nuestras necesidades. Y bueno, este es el tercer método. Y bueno, como me tocó un compañero un alumno que se disculpaba porque tuvo un error y